Antes de comenzar, permítanme agradecer al comité de organización de la Feria del Libro de Formosa que me ha permitido de estar hoy con ustedes. También quiero agradecer a un querido amigo, Alejandro Vallejo, que tanto hace por nuestra cultura. El comité me ha dado total libertad para elegir un tema. En un comienzo, la idea era presentar mi última novela, Barrio Chino. Luego esto fue evolucionando y hoy les voy a hablar de dos temas que atraviesan toda mi obra. Me parece la mejor idea para que abordemos temas que van de lo particular a lo general, temas que nos conciernen a todos. Antes de hablarles de esto, me voy a presentar simplemente en dos datos biográficos que creo que son importantes para la comprensión de los textos. Y luego les voy a presentar las 4 novelas de las que les voy a hablar hoy, haciendo una pequeña síntesis de cada una de ellas. Yo empiezo a escribir a los 18 años, periodo en el que muere mi padre. Esto fue un golpe duro para mí, era por supuesto un pilar, un referente en mi vida, y esto me volcó a la literatura, tal vez como catarsis, como consuelo, como lo que fuera. Simplemente me volqué a la escritura. Primero fue la poesía, luego el cuento, hasta llegar a la novela. En el 2004 me radico en Francia. En Argentina había publicado 2 novelas y en Francia he publicado 2 otras. Es decir, que se podría tratar de dividir la obra en 2 períodos. Y este dato de la expatriación, yo creo que explica muchas cosas. Luego, en cuanto a lo literario, mis novelas corresponden al género policial, si bien esto es para mí reductor, aunque ya no se menosprecia al género como en un comienzo, cuando se hablaba de paraliteratura. Hoy se ha legitimado, hay autores que lo han legitimado, y es rara la producción que no contenga elementos que vienen del policial. Así que sí, corresponde al policial negro, pero tal vez también se podría buscar otro tipo de denominaciones, como realismo sucio, tal vez, o literatura del criminal. Mi estilo es más bien económico, directo. Eso hace que finalmente sean novelas cortas, más que novelas, son novelas. Siento más cómodo en la novela corta que en la novela. Y hay algunos temas que son comunes a mi obra, por ejemplo, el tema del deporte y el tema del arte. En cuanto a la lengua, soy particularmente sensible a los sociolectos, en particular al argot, al lunfardo. Después, bueno, recuerdo, como son personajes marginales, es la lengua que les corresponde. Lo que sí recuerdo, lo que decía Cortázar, que tanto vieron en el extranjero, decía que mi lengua es anacrónica, y en mi caso algo de eso hay. Es un lufardo, es un argot un poco de moda, un poco de verdad anacrónico, pasado de moda, pero que funciona, al menos eso espero. Es verdad que la lengua es algo viviente, y especialmente, creo yo, la Argentina. Entonces, como les comentaba, he publicado 2 novelas en Argentina y luego 2 ya viviendo aquí en Francia.
Cuesta Abajo fue publicada en 1999. Un supuesto hijo de Gardel nos cuenta una versión alternativa de la vida de su padre. Gardel se habría salvado de ese accidente de Medellín, luego habría descendido a Argentina, quedándose en Córdoba. Allí se enamora de una mujer, una prostituta, y se ve involucrado en un asesinato. Luego sigue en 2004 Una muerte para Roberto Durán. Es una novela más bien policial y más bien clásica, y la acción transcurre en los años 90, en el Menemí. Ya voy a volver a esto más tarde. Roy aparece en 2012, varios años después, ya viviendo en Francia. Sigue a un grupo de expatriados argentinos que se reúnen periódicamente en un bar de París, el Sunset. Ahí vamos a encontrar a Vargas, un pintor que vende cuadros para turistas en Montmartre, pero también se ve involucrado en un tema de falsificación de cuadros. Ahí vamos a ver a Castro, un boxeador que va a intentar volver a pelear por el título, y Alterio, un periodista deportivo que va a escribir sobre el comeback de Castro. Así que en Roña vamos a seguir el recorrido de estos personajes. Y Barrio Chino desde el 2018. Barrio Chino marca el regreso de Castro como personaje. Castro, que está ahora en Argentina y que se ve involucrado, no por iniciativa suya, pero se ve involucrado en un secuestro. Voilà. Algunos de estos personajes se volverán a ver en una próxima novela, que marcaría una especie de tríptico o de ciclo. ¿Qué más? He tomado unas notas para no perderme, siempre intentando que esto se fluya. Les comentaba que en vez de detenerme en el contenido de los libros, en en sí, quiero hablar de dos temas que recorren mi obra. Y estos son la sociedad, es decir, la relación que existe entre la literatura policial y la sociedad, la literatura policial como crítica social, y el otro es memoria e identidad. Primero creo que se impone un poco de historia sobre lo que es el género policial. Mucho se ha hablado de sus inicios. Hay antecedentes, es verdad. Sin embargo, muchos coincidimos en decir que es Edgar Allan Poe, el creador. ¿Por qué? Porque es aquel que sistematiza sus elementos, que toma conciencia de que esto es algo nuevo, y lo repite, los pone en práctica. Es decir, que no es algo accidental, sino programado. La primera literatura policial es la literatura de enigma. Régis Messac es un francés que es aquel que dedica la primera tesis doctoral a este género, que por entonces era menospreciado. Régis Messac muestra cómo este género nace cuando la burguesía toma el poder, y además con el nacimiento de la fotografía que nos va a permitir hacer un inventario de los bienes, de las posesiones, y de catalogar. Es decir, que es una sociedad marcada por el orden, donde el anómico es aquel que va a venir a atentar contra este orden. Es, uh, es un género maniqueo, donde la diferencia entre el bien y mal es clara.
Bueno, ahí se va a encontrar a Agatha Christie, Conan Doyle y muchos otros. Luego ya a mediados de los años 20, 1926, 1927, especialmente a través de la revista Black Mask, con autores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler y otros, aparece lo que hoy se denomina el género negro. Género negro es urbano, y ya la frontera entre bien y mal es mucho más difusa. Es un género de crítica social. Sí, el rol del mal era encarnado por aquel que atentaba contra los bienes burgueses, los bienes de la burguesía. Hoy el mal está más allá, el mal es el sistema. Eso es lo que dice Ernest Mandel en uno de sus libros. El asesino es el sistema. Mi literatura corresponde a esta visión. Roberto Arlt decía, mis personajes están en el barro, luchan por salir, pero ensucian todo lo que tocan. Con mis personajes sucede exactamente lo mismo. Evolucionan en un mundo donde hay una crisis de valores, donde los lazos sociales han desaparecido y ponen en práctica estrategias de supervivencia. Sí, que tengo algo más, estoy tratando de ver en mis notas si tengo algo más para comentarles. Sí, bueno, es lo que Thomas Hobbes, una vuelta a ese estado de naturaleza, descrito por Thomas Hobbes, esa lucha de todos contra todos. Por eso que estos autores hablaban de jungla de cemento, la ciudad como una jungla de cemento. En mi caso, me he centrado en pronto en tres de mis novelas, en los años 90, es decir, el neoliberalismo menemista. Siempre me fascinó esta capacidad que había tenido Menem de embarcarnos en un proyecto algo delirante, pero realmente lo fascinante es que haya construido un imaginario al que todos adherimos, aún sabiéndolo falso. ¿Pero por qué? Porque, bueno, arrastramos, como dice Norbert Elias, arrastramos heridas heredadas. Heridas heredadas. Arrastramos, como dice Ernst Bloch, un pasado aún no honrado. Es decir, tenemos una deuda con el pasado. Todos nos hemos criado con este relato de que Argentina en algún momento fue una potencia mundial. Fuimos potencia, fuimos líderes. Fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y luego la decadencia. O la realidad. O, parafraseando un poema de Borges, tal vez nuestro destino latinoamericano nos atrapó. Lo cierto es que Menem, con su proyecto, nos hace volver al primer mundo. Nuestra moneda ya no es una moneda de segundo orden, es el dólar. Y esto duró lo que debía durar. Inclusive demasiado duró, una década. Y luego, periodo de la Rúa, que todos conocimos, que todos sabemos cómo terminaron. Mis novelas, Una muerte para Roberto Durán, está anclada en la crisis de valores de los 90. Barrio Chino vive la crisis de la Rúa, y mi próxima novela, espero, hable de los comienzos de Dual, de Eduardo Dual. Eso en lo social. Luego,
Otro tema, como les comentaba, otro tema es identidad y memoria. Mis personajes, por el hecho de ser expatriados, navegan entre dos aguas. Después de tantos años, tal vez ya no sean del todo argentinos. Aún después de tantos años, aún no son franceses ni lo serán nunca. Son otra cosa, son otra cosa. Y esto me recuerda un poema de Hellman que decía, lo voy a leer porque solo recuerdo las primeras palabras: soy una planta monstruosa, mis raíces están a miles de kilómetros de mí. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche, duelen de noche bajo el sol. El dolor de estar lejos de sus raíces y de no poder echar nuevas. Entonces, estos personajes hay dos posibilidades: el recuerdo o el olvido. El recuerdo o el olvido. El olvido no como traición, sino como necesidad. Y mis personajes no pueden olvidar. Mis personajes recuerdan. Se construyen ritos, se juntan periódicamente en un bar, en Sunset, y ahí recuerdan. Hablan de música, de tango, hablan de fútbol, de boxeo, deporte, de política. Es el no poder olvidar que los convoca. Por supuesto que estos relatos polifónicos, estos recuerdos fragmentarios, a veces construyen un relato alternativo que no coincide fielmente con la realidad. Es una evocación. Es una evocación. El tema de la identidad está, por supuesto, subyacente en mi obra. Hay un miedo constante de desaparición. Hay un miedo constante de desaparición, de muerte social, de muerte individual. Y esto no es anecdótico. El tema de la identidad es algo principal para nosotros. Carlos Rangel decía en algún momento, es que tengo la citación por aquí, no la tengo. Sí, los latinoamericanos no estamos satisfechos con lo que somos, pero a la vez no hemos podido ponernos de acuerdo sobre qué somos, ni sobre lo que queremos ser. Carlos Rangel. Entonces, y es verdad, es que somos latinoamericanos, es que somos occidentes, que somos extremo occidente. Cortázar decía, yo donde vaya en América Latina, me siento en mi hogar. Hay algo, hay una unidad subterránea, hay algo que pasa por debajo. Del otro costado, Borges decía, Latinoamérica no existe. Porque yo tendría que tener algo en común con un mexicano, ahora que no lo tengo. Bueno, es verdad, son construcciones. Muchas veces nos hemos construido por oposición. Al comienzo nos hemos construido por oposición. Yo no sé qué soy, pero sé lo que no soy. No soy chileno, no soy brasileño, no soy boliviano. Martínez Estrada comentaba en algún momento que nosotros éramos los hijos del vencedor y del vencido, del dominador, del violador y del ultrajado. Y que nosotros somos los descendientes, somos una raza bastarda. Estos dos ejes, yo en algún momento los he denominado malinchista, el europeizante, malinchista y telúrico, o dionisíaco y apolíneo. Lo cierto es que estos dos ejes
están en constante tensión. Por momentos es uno el que toma el poder, por momentos es otro el que logra tomarlo. Si vemos la historia, hacemos un poco de historia, vemos que esto es así. Uno de mis personajes viven exactamente esto, sufren este problema de identidad, que es una identidad conflictiva. Así que, bueno, creo haber comentado a grandes rasgos, eh, lo que tenía pensado decirles. Han quedado muchas cosas por comentar y espero que tengamos la oportunidad de hacerlo en otro caso. Muchas gracias.